Hola a todos y bienvenidos una vez más a este su canal, La Voz de Rubinstein, la voz del poblador, la voz nacionalista de Chile. Las aguas parecen no querer aquietarse, la tormenta arrecia, el viento huracanado empieza a volar las cenizas y empieza a vaporizarse el putrefacto olor de cuerpo descompuesto de la derecha chilena. La derecha chilena se ha descompuesto y ha empezado a emanar los efluvios de la carne descompuesta. Ya la derecha chilena dejó de existir y lo único que quedan en pie en este momento son cadáveres, zombies, que buscan comer carroña para mantenerse. Pero cuando se les acabe la carroña, también fenecerán. Lo que está pasando en nuestro país es el mejor ejemplo de la decadencia de una sociedad cuando en su ascenso desde la pobreza llegan a un cierto nivel y se sienten que han tocado el cielo. Nuestro país va a pagar muy caro la ceguera, la estupidez y la ignorancia en que nuestro pueblo se ha empecinado en llevar adelante. Nos costó 40 años, probablemente un poco menos, pero nos costó todo el periodo de los 60, todo el periodo de los 70, nos costó 20 años y una generación perdida para que nuestro país empezara a tener sus primeros brotes verdes de progreso. Y aunque a muchos no les guste, porque hay mucho estúpido cabeza con caca, que no le gusta escuchar la verdad, el gobierno militar tomó un país absolutamente destruido, física y económicamente, y gracias a la gestión de gente con estudios, gente con un sentido patrio y nacionalista muy radical, muy fuerte, el país comenzó a marchar. Lejanos están los días en que la enmienda de la basura de Kennedy en Estados Unidos nos cortaba todo derecho o acceso a las armas que nos hubiesen servido para defendernos cuando la Republiqueta de Argentina trató de tomarse la parte del sur. Afortunadamente, teníamos en la presidencia del país, al mando del país, un patriota con los cojones bien puestos. Y no se llegó a mayores. No porque no hubiesen querido, sino porque no tuvieron los argentinos los cojones de meterse contra un país que a lo mejor lo hubiesen podido vencer por el número de tropas y todo eso. Pero no se la iban a llevar tan fácil. Y los argentinos, como todos sabemos, y especialmente por la historia de las Islas Malvinas, de las Islas Falkland del Sur, apenas sintieron 4 balazos, se cagaron y se mearon. Pero nuestro país siguió progresando y cuando la democracia finalmente
llegó al país en el año 90, los políticos tomaron un país muy diferente al que habían dejado, al que habían destrozado tanto la izquierda como la derecha en los 70s. Ha pasado mucha agua bajo el río. El progreso del país es indiscutible. De un país donde los muchachos de mi edad caminábamos descalzos o íbamos a la escuela descalzos muchas veces sin ni siquiera tomarnos una taza de té, porque en la casa no había una bolsa de té o un par de hojas de té para teñir un agua y darnos un agua caliente. Y íbamos al colegio con la esperanza de que nos dieran un tazón de leche, una leche horriblemente mala, pero que bien se sentía en el estómago cuando se tenía el estómago vacío. Pero eso, las clases pudientes y de la derecha no lo conocen. Ellos no saben que eso sucedió. Ellos vivían de la Plaza Italia para arriba. ¿Y qué pasó? Mientras la derecha vivía su gran momento, el pueblo se emborrachaba con el consumismo. Y el consumismo, les guste o no les guste, es producto del progreso. Porque usted no me va a decir que en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua existe consumismo. El único consumismo que hay es el consumismo de buscar, indagar, escarbar en la basura, a ver si logran encontrar algún pedazo de chorizo o alguna cosa podrida para comérsela. Porque los socialistas y los partidos de izquierda solamente son buenos produciendo hambre, miseria y muerte. Y la derecha chilena lo sabía muy bien, pero ellos entraron en el populismo de la izquierda. Y la derecha chilena hoy en día, con un gobierno que ya no existe, ha fallecido. Hoy en día tenemos a un verdadero Toribio el Náufrago regentando la Casa de Moneda. Un hombre que se le han venido los años encima como si le hubiese pasado el peor de los terremotos por encima. Sebastián Piñera es hoy en día un zombi de lo que fue. Y yo creo, y ojalá me equivoque, que este hombre no termina su periodo. Sería nefasto que no terminara su periodo, pero no lo termina. O este hombre renuncia o este hombre se enferma y se muere, porque este tipo está absolutamente derrotado. Y derrotado por sus propias huestes. Sebastián Piñera no ha sido derrotado por la izquierda. La izquierda fue solamente el vehículo, el inductor. Pero quien realmente le dio la puñalada a Sebastián Piñera y su gobierno fue su propia coalición. Cuando las ratas, al ver que el barco se hundía, comenzaron a arrancar. Y estas ratas van a reaparecer en algún otro movimiento o algún otro partido político y van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Es por ello, estimados compatriotas, que debemos unirnos los pobladores, la gente de trabajo, el hombre del campo, el obrero, el trabajador, la dueña de casa, y formar una gran coalición nacionalista que nos permita barrer toda esta basura, tanto de izquierda como de derecha, que no piensan en nuestra patria, sino en sus propios mezquinos y egoístas intereses.
Y es aquí donde nosotros debemos sacar a relucir nuestro patriotismo, nuestro amor por la tierra que nos parió. Solamente así lograremos salvar nuestra patria. De otro modo, vamos a correr la misma suerte de la alicaída, de la derrotada, de la estúpida República de Venezuela, que pidieron a gritos y lloraban por el nacionalismo, por el socialismo, y hoy en día ese mismo socialismo los tiene muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Chilenos, abran los ojos y los oídos. No podemos volver a pasar por lo mismo que nos hizo pasar el borracho de Allende y sus huestes izquierdistas. No podemos ser tan estúpidos. En otro orden de cosas, un par de políticos de poca monta acusan haber sido amenazados. Uno de ellos, Lagos Weber, el hijo predilecto del corrupto, uno de los corruptos más grandes que tuvo Chile en la presidencia junto con el actual que tenemos ahora, Ricardo Lagos Escobar. Lagos Weber acusó amenazas por su votación o por su idea de poner impuestos y como tal, y como buen político de izquierda, no tuvo los cojones para presentar su proyecto por principios, porque los de izquierda no conocen los principios, conocen la prostitución. El de izquierda se prostituye por un huevo duro. Y por eso los de izquierda tratan al pueblo también como tales. Pero, ¿qué se puede esperar de un político que llegó a ese puesto solamente por ser el hijo del expresidente y no por mérito? La meritocracia en Chile no existe. Existe el pitutismo político. Y el otro que acusa amenazas es un parásito que de solo nombrarlo da diarrea. Me refiero al parásito Alejandro Navarro, que según él le llegaron amenazas de muerte. Déjeme decirle algo, Navarro, y ojalá vea este video, y si me quiere perseguir políticamente o judicialmente, hágalo. Hágalo. Ya usted sabe que yo vivo aquí en el sur en el área norte de Santiago y le va a ser muy fácil encontrarme. Todo el mundo me conoce. En primer lugar, una bala debe estar costando en este momento, me imagino yo no tengo idea, pero voy a poner un precio, 50 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos. No sé. Yo no soy hombre de armas. Pero si alguien tuviera que gastar 2000 o 3000 pesos en una bala para matarlo a usted, sería la plata más mal gastada que podría haber. Si usted ni siquiera vale una bala. Parásitos como usted se mueren solos. No es necesario amenazarlo a usted, ni mucho menos a nadie de su coalición. Ustedes, los parásitos, se fagocitan unos a otros. Y el caso suyo no está muy lejos. Porque ya se sabe que usted sufre un cáncer terminal en sus tripas y que se lo diagnosticaron en Cuba. Y usted se está haciendo el huevón porque usted cree que se va a salvar. Por ahí
Se cuenta que ya hasta la iglesia empezó a ir a pedirle a Dios. Ahora se acordó de Dios que le dé unos años más de vida, porque usted sabe que los días los tiene contados. ¿Para qué van a gastar una bala o nada en usted? Si usted ya es un cadáver. Usted es un cadáver político. Y ruegue a Dios, ya que ahora le dio por creer en Dios, ruegue a Dios que se muera antes de que el venezolano que acaban de aceptar la deportación a Estados Unidos hable, porque ese se lo va a llevar a usted de la jeta a Guantánamo. Y allá van a poder jugar a los tres hoyitos con él. Desgraciadamente, este tipo de políticos que no tienen ni siquiera seguidores en el Twitter de Navarro, ¿sabe usted cuántas personas opinaban en un asunto tan importante como este? 6 personas. Me imagino que deben ser los 6 hijos. Porque este es tan cabeza con caca que capaz que le obliga a los hijos a que pongan algo en el Twitter o no les da la mesada. Así que, señor Navarro, a otro perro con ese hueso. Déjese de hueviar. Nadie se preocupa de usted. Usted ya está muerto. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. Pero el hecho de que usted, donde se pare, huela feo, no es solamente porque usted anda con el poto todo sudado y se mete la mano en el culo y después se lo olorosa. Porque hasta para eso es sucio. No es porque usted tiene el pelo grasiento y ceboso, porque usted es malo como buen izquierdista y como buen comunista, malo para el agua. Malo para trabajar y malo para el agua. Pero puta que son buenos para robar. Entonces, qué lástima que tengamos que soportar esta putrefacción como Navarro, como Lagos Weber, como la política de izquierda y derecha actual en Chile. Qué lástima que nuestro pueblo se haya enceguecido y haya decidido destruir el país hasta las bases. Las generaciones jóvenes que están hoy en día muy contentos porque se va a destruir el sistema, porque el sistema ya está destruyéndose. Cuando lleguen a los 40, a los 45 años, los voy a ver vagando por el mundo, arrancando como ratas, igualito como están arrancando los muertos de hambre de Venezuela. Esos mismos muertos de hambre que en aquellos años pedían socialismo. Pero decía Simón Bolívar que pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Qué gran verdad, decía Simón Bolívar, a pesar de que no es uno de mis próceres favoritos de la etapa de emancipación de América. En realidad le tengo bien poca simpatía a Bolívar. Pero eso es otra historia. Pero, ¿qué se va a hacer? Tenemos una izquierda que está destruyendo el país desde sus bases, engañando al pueblo ignorante, y una derecha que se pulverizó. Una derecha que se hizo, como dije en un anterior video, el harakiri. Se hicieron el harakiri y ahora terminaron de desangrarse y solamente queda la hediondez, la putrefacción. Cuando uno ve cadáveres políticos como Mario Desbordes o como la
la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselbergher, con esas declaraciones, esas pseudo declaraciones patrióticas que no le asientan ni por si acaso, es cuando uno dice, ¿cómo mierdas llegamos a esto? Si íbamos tan bien en el progreso de nuestra patria. Pudimos haber sido, a lo mejor en 10 años más, en el 2030, hubiésemos seguido el mismo paso, en el 2030 hubiésemos sido el país más desarrollado de Latinoamérica. Sin embargo, la ignorancia de nuestro pueblo, el uso de la izquierda, de la prensa prostituta y vendida, porque la prensa chilena es una prensa prostituta, es tan prostituida que hoy en día el que estudia periodismo es como el que estudia sociología. Son parásitos que no tuvieron el coco para estudiar alguna ciencia dura o estudiar alguna profesión que requiera pensamiento que requiera pensar un poco. Pero no. El país está siendo llevado al matadero, la gente está siendo llevada al matadero como ganado. Y cuando abro los ojos, va a ser demasiado tarde. Y habremos vuelto otra vez a los años 60 y 70. Y digo esto porque hoy, el día de hoy, apareció una segunda declaración de guerra contra el gobierno, contra el país, del así llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Déjenme preguntarles, ¿qué tienen de patriótico estos parásitos si no tienen, ellos no tienen un concepto de patria? Un Frente Patriótico Manuel Rodríguez que tiene a montones de fracasados guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la Araucanía y en otras partes, y en el norte, en Antofagasta, y que nunca le ganaron a nadie, porque hablemos las cosas como son. Las FARC en Colombia jamás le ganaron a nadie. Fueron lisa y llanamente narcotraficantes, porque nunca, jamás ganaron una batalla. Nunca. El famoso tiro fijo ese era un maricón que tenía un muchacho joven que le sobaba le hacía masaje prostático y que después lo mandó a matar para que no hablara. Ese era tiro fijo. El que se las daba de macho, pero parece que le gustaba que le dieran por el trasandino. Y tenemos entonces esta declaración de guerra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, advirtiéndole a las Fuerzas Armadas que se sometan o pagarán las consecuencias. Estas declaraciones, estimados compatriotas, no son nada nuevo. Son las mismas declaraciones que hacía el MIR en 1970, cuando el borracho fue electo y cuando liberó a los jóvenes idealistas que estaban en la cárcel, y salieron con una declaración muy similar en donde le advertían a las Fuerzas Armadas que debían someterse o pagar el precio. Solo espero que las Fuerzas Armadas no caigan en lo mismo que ha caído la basura que tenemos en la moneda en este momento. O perdón, no es la basura, a Toribio el náufrago.
Porque Toribio, el náufrago, y no me refiero al Toribio de la Junta Militar, no, me refiero a Toribio, el náufrago Piñera, el cadáver político que pulula por los pasillos de la Moneda, un hombre sin principios ni valores, un tipo que le da lo mismo entregar el país al caos, la violencia y la masacre que el pueblo se muera de hambre. Todo esto de la pandemia y todo esto le sirvió muy bien porque él pudo controlar por algunos meses la situación. Pero él sabía que esto se le venía encima y él sabía que estaba solo. Él sabía que su propio entorno político lo estaba apuñalando. Lo estaban apuñalando igual como Brutus apuñaló al César. Pero el hombre tiene síndrome de estoico. Y ahora con esta declaración de guerra del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo primero que debió haber hecho como presidente fue haber llamado a las Fuerzas Armadas y poner atajo de una vez y para siempre a este tipo de situaciones. Pero desgraciadamente tenemos a un náufrago que aparte de náufrago, estúpido, vendepatria, no tiene cojones. Y que por su obcecación se niega a llamar a las Fuerzas Armadas y entregarles el poder. Porque todos sabemos que Piñera siente un odio parido por los militares. Y por ahí se comenta, y esto es un chisme que a mí no me gustan los chismes. Este tipo de chismes baratos no me gusta, pero en pasillos se comenta que al hombre le pusieron los Cornelios con un uniforme. Por eso el odio del hombrón por los uniformes. Porque el hombre se fue de Cornelios. Pero bueno, los cuernos seguramente le deben haber molestado un poco al entrar en las puertas y esas cosas, pero tiene que habérselos mandado a limar. El problema en general aquí es que ya tenemos dos diferentes frentes que nos han declarado la guerra. La CAM y ahora el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y los políticos de izquierda que son tan dados a atacar y a criminalizar la labor de carabineros cuando tienen que hacer su trabajo, aquí han guardado total, absoluto y cómplice silencio, porque esto todo viene de la mano del Partido Comunista. Y aunque no les guste, cuando les llegue la mano que aprieta, los vamos a tener que perseguir a donde arranquen. Así se vayan al último rincón del mundo. Y va a haber que eliminarlos. Esta vez va a haber que exterminar las ratas en la madriguera. Si el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se siente tan seguro de una victoria frente a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no salen a batallar? Es mejor hacer el terrorismo, ¿verdad? Porque eso es lo que han sido toda su vida. Terroristas. No se olviden que Michelle Bachelet perteneció a este mismo grupo. Y el fiscal Abbott también fue simpatizante de este grupo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sencillamente de un país
que se destruyó, una sociedad que se autoinmoló por una soberbia de una derecha clasista y por el aprovechamiento de una izquierda revanchista. Y mientras tanto, el pueblo como ganado en el medio, dejándose llevar para allá y para acá, para allá y para acá. Estimados compatriotas, si eso es lo que realmente el país quiere, entonces les deseo mucha suerte. Yo me niego a vivir una vez más en una dictadura de izquierda. Si he de morir luchando, prefiero morir luchando y no como un cobarde pusilánime, como muchos de mis compatriotas que prefieren mirar para el lado y hacerse el huevón y no salir a pelear, o como Toribio el náufrago, que vaga como un zombi por los pasillos de la Moneda sin saber qué pensar y sin poder conversar con nadie, porque en la Moneda, según dicen, penan las ánimas. Estimados compatriotas, que viva Chile, la patria está primero, los nacionalistas siempre atentos y juntos siempre, siempre seremos más.